¿Se puede decir entonces, digamos, que esta historia, este apego, esta popularización del dólar va de la mano a vernos como un país más inestable? Uno podría decir en realidad lo contrario, digamos, que en una economía fuertemente marcada por la inestabilidad, Sí. por ejemplo, respecto del aumento de los precios, siempre va a haber algo que termine funcionando como ese orientador, Ujú. ¿sí? En el caso argentino fue el dólar. En el caso de otros países que sufrieron periodos largos de inflación, también fue el dólar. En otros fueron otras monedas de referencia y en otros fueron instrumentos financieros. Pero Ujú. siempre es algo que te permite orientarte Un en un norte. contexto donde Ujú. todos está, digamos, algo que te funciona como brújula, ¿no? Ujú. O como termómetro de qué es lo que está pasando. Eh, entonces, en ese sentido, yo diría que más que producir la inestabilidad, el dólar está funcionando como un instrumento útil en esa inestabilidad. Lo que sucede con el dólar y que, digamos, es el punto, porque hasta ahí podría ser un dato, bueno, del funcionamiento de la economía nacional sin mayores consecuencias que eso. Digamos, el problema con el dólar es que la Argentina no imprime dólares, el Ujú. dólar no es la moneda de la Argentina, es irónicamente una moneda argentina, pero no es la moneda de la Argentina, es una moneda de otro país, de la economía, una de las, ahora no la más poderosa, pero una de las más poderosas del mundo. eh, el dólar es un recurso central para el manejo de la economía argentina como de cualquier otro país en vías de desarrollo, para usar un término un poco anticuado, ¿no? Ujú. Entonces, el gran problema que tiene la Argentina, y esto nos lo han enseñado grandes economistas, es un desajuste entre un sector agroexportador, que es el que aporta la mayor parte de las divisas que necesita la economía argentina, y un sector muy dependiente de la economía local, muy dependiente de las importaciones, como puede ser el industrial. Ujú. Entonces, la Argentina produce menos dólares, se abastece de menos dólares de los que requiere para aumentar su producción, y esto genera problemas cíclicamente, Ujú. ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? En esta dinámica de inestabilidad, cada vez que la población busca comprar dólares para refugiarse respecto a una inflación que crece, cada vez que busca ahorrar solamente en dólares y mantener esos ahorros por fuera de un sistema financiero que los ha traicionado en el pasado, efectivamente está buscando defender esos márgenes de maniobra. Pero esas salidas que busca y que encuentra parcialmente, al menos en el dólar, son siempre salidas individuales, ¿no? Ujú. El problema es que eso que funciona como una salida en el plano individual no es ninguna salida en el plano colectivo, al contrario, es una condena en el plano colectivo, ¿no? Entonces yo ahí lo que diría es que no se trata tanto de que el dólar produzca inestabilidad, sino de algo que es un poquito más mediado, ¿no? Digamos que hay que hacer un camino un poquito más largo. Lo que hace es que el dólar ofrece o terminó ofreciendo a una parte de la población una vía familiar, sencilla, que está al alcance de la mano, no hay que ser muy sofisticado. Alcanza con ir a la calle San Martín a comprar dólares, o ni siquiera usar el home banking, llamar al proveedor de la zona, ¿sí? Tener un conocido arbolito para comprar unos billetes y guardarlos, ¿sí? No se necesita más sofisticación que esa para mantenerse a salvo, o sentir al menos que uno está un poco a salvo de esos quebrantos de la economía nacional. El problema es que eso no contribuye a resolver esos quebrantos, Ujú. ¿no? Y este refugio, esta salida individual que vos planteás y no colectiva del dólar, ¿no ha ido un poco de la mano con la penetración de ideas neoliberales o de salidas? ¿Qué vínculo puedes establecer entre o hay algún vínculo entre esta popularización del dólar y las ideas neoliberales o el avance del neoliberalismo, de ciertos postulados del neoliberalismo en A ver, Argentina particularmente? como, como yo te contaba, la historia que nosotros contamos en el libro es una historia que se remonta mucho tiempo atrás. Em,
nosotros ponemos ese hito importante en el año 59, pero hay una suerte de protohistoria de este lugar del dólar que uno puede buscar más atrás en los años 30, es decir, mucho antes de que habláramos de neoliberalismo como hablamos hoy. Entonces, pensar que la historia de la popularización del dólar es una historia producto o entrelazada con el avance neoliberal sería contrario a nuestros propios hallazgos. Sí es cierto que no la popularización del dólar, pero sí este dilema que se nos presenta a nosotros en la Argentina entre un dólar que funciona, que es efectivo en términos como herramienta de interpretación y como instrumento, digamos, de generación de un margen de maniobra mayor en el plano individual, mientras, digamos, el abismo colectivo avanza, está directamente relacionado con una debilidad del Estado, ¿no? Entonces, en la medida en que uno piensa que las políticas neoliberales lo que han hecho es minar esas capacidades estatales y los márgenes de maniobra de la propia política pública, bueno, efectivamente tienen que ver, pero no en este sentido de una cosa produce la otra. Luego de haber hecho, toda esta investigación y publicado junto con Ariel Wilkes este libro y lo que ustedes han hallado con todo lo que vienen trabajando, para redondear, ¿cómo imaginás que sigue esto hacia adelante? ¿Qué lugar va a seguir ocupando el dólar? Si imaginás a una Argentina desdolarizado. Es medio difícil la pregunta, pero ¿cómo imaginamos hacia adelante, digamos, la Argentina y el vínculo de la Argentina con el dólar particularmente? Bueno, lo primero es... cuando nosotros nos proponemos hacer esta historia de cómo el dólar llegó hasta acá, lo que nos buscamos es reconstruir un proceso en el que se entrelazan economía, sin dudas, cultura y política, ¿no? Y ese proceso, como decía antes, fue un proceso de lenta maduración en el cual distintas crisis funcionaron como momentos de aceleración o de profundización de esas tendencias, pero donde nada sucedió de la noche a la mañana, ni nada sucedió como una respuesta automática a una determinación previa. Entonces, del mismo modo que llegamos hasta acá, sí, uno podría pensar que podríamos salir de acá, ¿no? Es decir, que eso que fue entrelazándose, anudándose, esos elementos culturales, económicos y políticos, podrían eventualmente seguir caminos distintos en el futuro. Lo que seguro no va a suceder es que eso sea rápido, o sea, eso se produzca de la noche a la mañana, o que haya una medida o un conjunto de medidas específicas de política pública que pudiera producir esa transformación. O sea, este lugar del dólar no fue el producto de un conjunto de medidas, ¿sí? De decisiones que alguien tomó detrás de un escritorio, entonces tampoco se va a salir así, sobre todo porque esas medidas en general son, uno puede imaginar, medidas económicas, ¿no? Y lo que nosotros estamos contando es que en el dólar se conjugan muchos más elementos que los puramente económicos. Entonces, yo lo que me imagino más concretamente es que pudiera haber un camino por el cual el dólar pudiera ir desapareciendo de ciertos escenarios sin necesariamente desaparecer de todos. O sea, es muy difícil que algo que funciona como ese número, ¿sí? Como esa medida a la que yo miro para tener una idea de qué es lo que va a pasar, deje de decirme algo importante, ¿sí? Lo que sí es cierto es que si esa popularización del dólar vino de la mano de una debilidad del Estado, digamos, en el sentido de poder ofrecer a la población y a los distintos agentes económicos la garantía de que no es necesario tomar distancia o a tener márgenes de maniobra respecto del Estado, bueno, sin una reconsideración acerca de ese rol del Estado es muy difícil que esto se modifique, pero siempre, en cualquiera de los casos, necesariamente va a ser en el largo plazo y nunca en el corto. Gracias, Mariana. De nada.